Estamos hablando del domingo de qué? De Ramos se llama, ¿no? Así, pero en la Biblia no dice domingo de Ramos, pero la Iglesia Católica le puso domingo de Ramos, ¿no? Pero es la entrada triunfal. Y en la entrada triunfal, si se dan cuenta en el texto, dice así: dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. O sea, dice que cuando se acercó de Betfagé a Betania, junto al monte llamado de los Olivos. Imagínense esos caminos polvorientos. Camino a Jerusalén. Estamos hablando de un domingo y el Señor Jesucristo el día jueves iba a instaurar la Santa Cena, el día viernes iba a ser martirizado, muerto, y el día domingo iba a resucitar. En otras palabras, en esta semana iba a pasar todo el cumplimiento prácticamente de las profecías que hablaban acerca del Mesías. Y él estaba camino con sus discípulos y muchos seguidores hacia Jerusalén. ¿Qué más dice? Envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atada a un burrito en el que nadie se ha montado. Un burrito, dice, cría de un asna. Y si ustedes van al tríptico, el versículo clave de esta predicación, se darán cuenta, en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Enfatiza en que se trata de un animalito pequeño, un burrito. 31. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, la bajada del Monte de los Olivos se divisa todo Jerusalén. Todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Cuando estudiaba este texto yo me preguntaba, ¿por qué gritaron bendito el Rey que viene en el nombre del Señor? Ustedes saben que un rey lo primero que debe tener es una fuerza armada. Si no, no podría ser rey. ¿Cómo sin fuerza armada un rey puede ser rey? Pero en lugar de espadas, ¿qué había ahí? Palmas. En lugar de caballos, de caballería, ¿qué había ahí? Un burrito. En lugar de una capa de púrpura y una coraza de hierro, él llevaba la única ropa que tenía. Y le ponían mantos sobre él, quizá mantos polvorientos de tanto caminar en esas zonas agrestes. En lugar de una alfombra roja como bienvenida al rey, habían de repente ropas usadas, viejas, puestas en el camino para que el burrito pasara por ahí. ¿De qué rey estamos hablando? ¿Cuál es su poder? ¿Por qué los discípulos y las más de 3,000, 5,000 personas que calculan que había ahí gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor? Y es especialmente los discípulos, porque si ustedes van al versículo 37, dice: al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron, dice, se emocionaron. Y dijeron dentro de ellos: este es el gran día. Este es el gran día, al fin llegó el día. ¿Pero el día de qué? Vayamos al versículo 11 del capítulo, que ya lo predicó muy bien el pastor el anterior domingo.
El versículo 11 dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. El reino de Dios, el reino político. Ese hombre a quien lo vieron curar a enfermos, cientos de enfermos, solamente con mirarlos, solamente con tocarlos, solamente con decir yo quiero, curaba enfermedades que nadie nunca hasta ahora puede curar. Un lisiado de 38 años que camine. ¿Qué traumatólogo va a hacer caminar a un lisiado de 38 años? ¿Qué oftalmólogo va a hacer ver a un ciego de nacimiento que ya prácticamente no tiene globo ocular? ¿Quién podría resucitar a un muerto de 4 días? Los discípulos se entusiasmaron, dice, y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y decían, este es el hombre, este es el que nos va a librar de la opresión romana. Este es nuestro rey. No se trata de espadas, no se trata de caballería, se trata de este hombre. ¿Estaban en lo cierto? La pregunta. ¿Para eso vino Cristo? ¿Para reinar? ¿Para destruir a los romanos? ¿Ese era su propósito? ¿Tenían la visión correcta? Nosotros tenemos la visión correcta cuando creemos que Jesucristo va a resolver todos nuestros problemas. Cuando nos acercamos a Él y creemos que Él nos va a prosperar, nos va a curar, nos va a hacer milagros. Él es el hombre, decimos. Yo necesito a este hombre. ¿Estaremos en lo correcto? Los discípulos estaban en lo correcto. Y de eso se trata la prédica. Por eso en vuestros trípticos vamos a aprender 3 cosas de la palabra del Señor. 1, el profeta, sacerdote y rey sentado sobre un burrito. 2, la ceguera espiritual del pueblo y su juicio. 3, un templo y un sistema religioso decadente y un nuevo comienzo en Cristo con su palabra. Esas 3 cosas vamos a aprender esta mañana. Y seguimos. Les invito a ir, para entender lo que es la Pascua, al capítulo 12 de Éxodo. Miren lo que dice acá, lo que era la Pascua. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y le dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Se refería al mes de marzo, Nisan. Marzo, el primer mes del año es marzo. Inclusive para la cultura más antigua, que es obviamente la China, ¿cuál es el primer mes para ellos? Febrero, marzo, ¿no? Igual, para los judíos era marzo, el calendario gregoriano es que ya puso el primer mes del año, enero. Y dice que este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel, les dice. Díganles que en el día 10º de este mes todos ustedes tomarán ¿un qué? Un cordero. ¿Saben? Cuando uno ve un corderito, yo creo que es el animal más manso de todos los animales. Porque se habrán dado cuenta que el cordero no tiene colmillos. O sea, nunca he visto un cordero que agarre y se pelee con otro cordero. Inclusive los corderos no tienen garras. Yo he visto cuando era niño cómo degollaba mi abuelo en su hacienda a un cordero. Ni siquiera lo ataba. Yo recuerdo muy bien, ¿no? Y me asusté, obviamente, de niño. Simplemente le agarraban las patas y le cortaban el cuello y comenzaba a desangrarse. Y el cordero no hacía nada. Simplemente se desangraba. Y moría. Tomarán un cordero.
por familia, uno por cada casa. El versículo 5 dice, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Sin defecto. Un hombre manso, sin pecado. Un cordero que no se defiende, manso, sin defecto. ¿Qué más? Al que cuidarán hasta el día 14 del mes día, que en la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Al cordero manso, pacífico, que no se defiende, a ese cordero que ni siquiera abrió la boca cuando lo martirizaban, ni se defendió, a ese cordero lo van a sacrificar. Tomarán luego un poco de la sangre, dice, y lo untarán en los 2 postes del dintel y el dintel de la casa donde coman el cordero. 11. Comerán el cordero de este modo, con un manto ceñido en la cintura, o sea, con algo con que abrigarse, como para un viaje, con las sandalias puestas para un viaje, con la vara en la mano, y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. En otras palabras, les está diciendo, esténse listos para una nueva vida de libertad. Ustedes serán libertados. Solo tienen que hacer eso. Un cordero, el día 14 lo sacrifican, y con la sangre del cordero ponen en los postes y en el dintel de su puerta. Y esténse listos para que vean lo que yo voy a hacer. ¿Y qué hizo? Dice que esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para pasar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando yo hiera de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. En otras palabras, les está diciendo, la sangre del cordero servirá para que yo no los destruya. Pascua significa pasaré, pasaj, me saltaré. Y ese es el significado de la Pascua. Es la fiesta más significativa que tiene la humanidad, así como lo tuvo Israel. Y esto estaba sucediendo en ese momento cuando el Señor Jesucristo venía montado en un burrito. Él era la ofrenda. Era el sumo sacerdote que venía a ofrecerse como ofrenda. Ofrenda agradable a Dios, perfecto, sin pecado. Él era. Pero eso no entendieron los discípulos. Ellos solo entendían el aspecto de rey, el rey poderoso que me va a liberar, el rey poderoso que me va a librar de mis problemas, el rey poderoso que me va a prosperar. Pero no veían que era un sacrificio, que era una ofrenda. La pregunta es, ¿cómo vemos a Cristo? ¿Vemos como ese sacrificio que murió por nosotros? Vemos, como dice claramente Isaías capítulo 53, versículo 4, dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, Él soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Sobre Él cayó el pecado nuestro. Él fue la ofrenda perfecta. Él recibió lo que nosotros merecíamos. 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se ocupó de su descendencia. Si ustedes van a Daniel, capítulo 9, versículo 25, cuando Daniel hizo la oración
por el pueblo de Israel, cuando se dio cuenta Daniel que esa maldición que había caído a Israel o a Judá, cuando Nabucodonosor entró y destruyó la ciudad y el templo, él entendió que era por el pecado. Él entendió porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y ahí es cuando oró y pidió perdón a Dios. Y Jehová le reveló y le dijo, entiende bien lo siguiente, versículo 25 de Daniel 10. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Ese tiempo que acá Jehová le dice a Daniel se estaba cumpliendo. Ese mismo momento va a llegar el príncipe elegido. ¿Y cómo va a venir? Como dice Zacarías. Alégrate mucha hija de Sión, grita de alegría hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Y eso no entendían sus mismos discípulos. No podían entender. Si ustedes van en el capítulo anterior, que es el capítulo 18, versículo 31, miren lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, miren, a sus 12 discípulos, solo la semana anterior nomás. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo lo matarán. Pero al tercer día resucitará. 34. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Y esa es la condición de muchas iglesias cristianas. Hoy en día no entienden para qué vino el Señor Jesucristo. Entonces primero vino como ¿qué? Como ofrenda. Él es el sumo sacerdote. Dice que antes los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento se ponían de espaldas a la congregación, de espaldas al pueblo, y estaban ofreciendo sacrificio a Dios. Pero el Señor Jesucristo, cuando enseñaba en el templo, Él se ponía de frente a la gente. Él no necesitaba dar la espalda a Dios, porque Él es Dios. Y si se dan cuenta en la Iglesia Católica, ¿cómo hace el sacerdote para consagrar la hostia? ¿A quién da la espalda? A los feligreses. Y hacen un sacrificio, como si se estaría tratando de que Cristo está en la hostia realmente y está dando la cara a la hostia a Dios y la espalda al pueblo. Pero acá, cuando en las iglesias evangélicas se predica, ¿quién está hablando a través de su palabra? ¿Quién está hablando? Por eso lo delicado de lo que es la predicación. Nosotros cuando predicamos, una semana preparamos el bosquejo. Presentamos el bosquejo y tenemos una semana para hacer la homilética. El bosquejo tiene que ser revisado por todos los predicadores, que somos como a veces 10, hoy día en la mañana fuimos creo 14 o 16, y se presenta 16 personas comentando, criticando. Y a la siguiente semana se encarga el predicador de hacer la homilética, ya tiene la exégesis corregida por predicadores, y la siguiente semana solo se encarga de adornarlo, esa es la homilética, adornarlo, hacerlo que sea comprensible, poner los ejemplos, ilustrarlo, pero ya tiene la materia prima. Y esa materia prima debe ser bien revisada, hermanos, bien revisada, porque no podemos hacer hablar a Dios cosas que no habla. Eso se llama eisegesis. No podemos. ¿Por qué? Porque eso es añadir. Y aquel que añada o quite a la palabra de Dios, le esperan todas las plagas.
Y yo personalmente lo creo, hermanos. Y espero que todo predicador que suba a este púlpito también crea eso. Y tenga sumo cuidado, mucha diligencia para hablar en el nombre del Señor. Y seguimos. Entonces, ellos gritaban, ¿no? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey. Pero se olvidaban que era ofrenda. Se olvidaran de lo que les dijo. Y si tú quieres tener un enemigo, un verdadero enemigo, créale falsas expectativas y no le cumplas. Vas a ver cómo se te hace tu enemigo. ¿No es la causa a veces de las peleas entre esposos que se divorcian? No hay nada peor que una mujer o un hombre despechado, dicen, que tenía falsas expectativas de esa persona y se desengaña. Algo así pasó con el Señor Jesucristo. La población que gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La población que gritara, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Esa misma semana estaba gritando, crucifíquenle. Y estaba dando preferencia a uno de los criminales más feitos de ese tiempo, Barrabás. ¿Por qué? Porque se desilusionaron. Cuando uno entiende a Cristo, no en su totalidad, se puede desilusionar en el camino. Y finalmente uno puede levantar el puño contra Cristo y contra todo lo cristiano. Pero esta alabanza que dieron, ¿estaba equivocada? Vamos a ver, versículo 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús. Miren, fariseos, a mí me llamó la atención que los fariseos le llamen, ¿qué cosa le llamaron ahí? Quienes tienen Nueva Versión Internacional. Maestro. Uy, maestro. Los fariseos. Por eso, a mí, no sé, cuando escucho a alguien que, para ti, ¿quién es Cristo? Bueno, es un maestro, porque en base a sus enseñanzas se han hecho prácticamente toda la cultura occidental. Es un maestro. Y acá los fariseos le decían maestro. No le llamaban Señor. No le llamaban Hijo de Dios. Maestro. Solo maestro. Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Gritarán las piedras. ¿Cómo sería? ¿No? ¿Cómo será ver que una piedra grite? Pero eso dijo el Señor. Él es el creador del universo. Lo más que hay en este cosmos es piedra. Lo más rudimentario de su creación es la materia inerte. Y dice que es lo más rudimentario de su creación, lo inerte. Si ellos no alababan, las piedras iban a alabar su nombre. Es que la naturaleza, como dice Romanos capítulo 8, versículo 22, dice que sabemos que toda la creación todavía gime. Dice gime a una, como si tuviera dolores de parto. En el versículo 19 dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Dice, la misma creación está frustrada. Cuando uno ve, ¿cuántas veces se ha rescatado? Y me da mucha pena a veces cuando veo una palomita que se cae del nido y vienen palomas de otro sitio y la comienzan a picotear y le sacan pero el ancho. La matan. ¿Cuántas veces hemos encontrado en nuestro jardín palomitas aleteando ya muriendo? Algunas salvó Ivonne, dándoles alimento de repente con una jeringa hasta que puedan volar. La misma naturaleza gime. ¿Cómo es? Un depredador busca al más débil para destruirlo y alimentarse de su carne. Podemos llamar nosotros la naturaleza. El mal concepto de Charles Darwin cuando dice la selección natural de las especies. Eso es la selección natural de las especies. O sea, exterminar las especies más débiles natural. Destruir al que se rezaga y al que camina y es abandonado y destruirlo porque es más débil es natural.
¿Exterminar especies es natural? ¿Es la selección natural? ¿O es producto del pecado? Es producto de una naturaleza caída, una naturaleza que gime por la redención, por la venida del Dios, que redima a los hijos de Dios, que redima la naturaleza, que nos salve. Si ustedes no alaban, las piedras gritarán, porque las piedras también desean la redención. La naturaleza gime por ser redimida por Cristo. Maestro, reprende a tus discípulos, repréndelos, porque ahorita nos traen problemas con los romanos. Como ellos no lo veían como rey, como señor, entonces decían, pues, estos piensan que él va a ser rey. Y lo único que van a ocasionar es que los romanos piensen que somos subversivos y nos caigan y nos destruyan y malogren nuestro templo, destruyan nuestro templo. Maestro, diles que se callen. Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Y algo muy hermoso es, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Ya sabemos, como ofrenda. Pero ¿para qué vino más? Como sumo sacerdote, sacrificio, cordero, el cordero prometido, sin defecto, manso. Pero ¿para qué más vino? Vayamos a Juan capítulo 18, versículo 34. Cuando lo llevan al Señor Jesucristo, al representante del César en Judea, en Jerusalén. ¿Quién era? Poncio Pilatos. Y lo llevan. Capítulo 18, versículo 33, dice, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. Ya sabemos que la mujer de Pilato tuvo sueños un poco difíciles, diciendo, no maltrates a este hombre justo. Tenía mucho temor la mujer. A pesar de ese aviso, Poncio Pilato no salvó a este hombre que estaba en su palacio, estaba bajo su autoridad. Y Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. Seguro Pilato quería, como siempre, lavarse las manos, pues, ¿no? Y dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Y el Señor Jesús le responde, dice, ¿eso lo dices tú? ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Y miren lo que el Señor responde acá. Mi reino no es de este mundo. O sea, yo no he venido a reinar ahorita. A este mundo no he venido a reinar. Es clarísimo. ¿Y como que lo estaban proclamando? Qué contradictorio, ¿no? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. O sea que, ¿está creando un nuevo mundo? Sí. En los corazones de cada uno de nosotros. Está haciendo su reino. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. En otras palabras, tú estás diciendo eso. Yo para esto nací, le dice. Y este es su propósito. Yo para esto nací. Y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Yo he venido para darles la verdad. No solamente he venido para darles la verdad como eran los profetas del Antiguo Testamento, sino yo soy la verdad. Yo no solamente soy el sumo sacerdote que va a hacer el sacrificio, yo soy la ofrenda. No solamente yo soy el profeta que va a darles la verdad,
sino yo soy la verdad. Para eso he venido, para dar testimonio de la verdad, para eso nací. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y miren, ¿cómo es el destino, no? Si hubiera esperado un poquito, de repente Poncio Pilato, y le preguntó, ¿y qué es la verdad? Preguntó Pilato, y dicho esto salió otra vez a ver a los judíos. No escuchó. No escuchó al Señor Jesucristo decirle, yo soy la verdad. Que si crees en mí, aunque mueras, vivirás. Yo soy la ofrenda por tu pecado. Yo cargué con tus males. Yo recibí lo que tú merecías recibir. Entonces el Señor Jesucristo es la ofrenda. El Señor Jesucristo es la verdad. Y vamos a seguir avanzando. Como les decía, no hay peor aliciente, o diré motivación para un ser humano para enemistarse con otro, que él no satisfacer las expectativas que tenía esa persona. Y eso pasó, no solamente con sus discípulos, con todos sus seguidores. Y el versículo 41 dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella, y dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? ¿Cómo quisiera que tú supieras que yo soy el Cordero prometido? ¿Cómo quisiera que tú supieras que yo soy el Salvador? ¿Cómo quisiera que entendieras que yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo quisiera, Jerusalén? Por eso ahora, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. No reconociste cuando tú escuchaste la palabra de Dios. No lo reconociste. Cuando te dijo, entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Mañana no sé. Mañana es tarde. Quizá mañana ya no lo cuentes. No calcules. Porque nadie puede añadir un codo a su vida, dice. Nadie. Es hoy la salvación. Y dice, no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. No reconociste. Y vino lo que vino. ¿Qué pasó con Jerusalén? El año 70 vino el general Tito Vespasiano. Era un cónsul. Los cónsules en Roma se encargaban de hacer la guerra. Y les convenía la guerra. ¿Por qué? Porque tenían cómo alimentar a sus legionarios. Y de los romanos sale, ¿tú quieres ser una gran nación? Una gran nación tiene un gran enemigo. Y esto es lo que hacen los países poderosos. Cuando se están viniendo su economía abajo, buscan una guerra. Es natural. Y eso es lo que los romanos hacían. Una guerra significaba para el cónsul estatus y significaba dinero de los que derrotaba. Y tanto así ellos creían, y sus legionarios creían de este general, que tenían tanto aprecio por ese templo, que creían que había láminas de oro entre piedra y piedra. Entonces, ¿qué hicieron los legionarios al destruir la ciudad e incendiarla? Pues buscaron las láminas de oro entre piedra y piedra, y lo que el Señor Jesucristo dijo se cumplió. De esto no quedará piedra sobre piedra. Y para nosotros es esto. Hechos, capítulo 3, versículo 22.
lo traemos a nuestro tiempo. Lo que pasó con Roma, lo que pasó, diré, con Jerusalén. No reconociste el tiempo de tu salvación. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo, dice Moisés. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. O sea, los profetas antiguos daban tiempo, pero Cristo como profeta, si uno no reconoce su llamado, dice que será eliminado. La pregunta es, ¿cómo será eliminado? Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis, versículo 19, capítulo 19, versículo 11. Cristo como ofrenda, Cristo como verdad, como profeta, y acá vemos a Cristo como rey. Versículo 11, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Era un burrito, era un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. ¿Tiene ejércitos? Vamos a ver. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a todas las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime las uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién quieres enfrentarte en esta vida? ¿Al Cordero que viene a inmolarse por ti? ¿A la verdad que viene a decirte que te entregues a Él? ¿O quieres enfrentarte al Rey de Reyes y Señor de Señores en cualquier momento? Dice en el Antiguo Testamento que pongo en tu mano la bendición y la maldición. Tú escoge. Mientras el corazón late acá en el pecho, tenemos opción. Después ya no. Como mi papá decía, yo no le tengo miedo a la muerte. Y realmente no le tenía miedo a la muerte porque yo estuve cuando murió. Él estuvo internado en cuidados críticos 1 mes, amarrado porque quería quitarse las vías. Pero nunca vi miedo en sus ojos. Y me dijo, cuando yo muera, ojalá Dios me dé tiempo para decir Jesús. Y es así la vida. Uno no sabe cómo va a morir, si va a tener tiempo para poder arrepentirse. Es ahora. Y es lo que dice el Señor Jesús acá. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte, no lo viste. Y luego entró en el templo. Él no venía como Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a venir. Porque si hubiera sido así, hubiera ido directo ¿a dónde? A donde Poncio Pilato, a destruirlo. Porque dice el Apocalipsis, dice que va a ir contra todo señorío y los va a destruir, dice. Él no vino a eso. Él fue al templo. ¿Y qué pasó en el templo cuando fue al templo? ¿Qué dice? Y comenzó a echar ahí a los que estaban vendiendo. En otras palabras, era un templo, una cueva de ladrones, como él mismo lo llamó. Una cueva de ladrones. Dice que ellos no podían ofrendar en una moneda que no fuera la moneda judía, que se llamaba
no me acuerdo su nombre, era una moneda que valía de repente un poco más que el denario, ¿no? Y tenían que hacer un cambio a su moneda. No sé si se acuerda el pastor de esta moneda. ¿Ciclo? Bueno, la cosa es que solo podían ofrendar al Señor en esta moneda judía y tenían que hacer un cambio de los denarios, que era la moneda que se manejaba en ese tiempo, a esta moneda judía. Y dice que los cambistas eran pues usureros, aprovechaban de esta circunstancia. No solamente hacían de cambistas, sino también vendían ofrendas. Por ejemplo, podía venir uno del norte, de Nazaret, Capernaum, cargando su palomita o cargando su borreguito. Y estos le encontraban, pero el defecto que no tenía, dicen los comentaristas, ¿no? Historiadores. ¿Para qué? Para venderle una ofrenda. O sea, se había convertido en una cueva de ladrones. Aprovechaban el culto a Dios para lucrar. Y eso es lo que justamente debemos cuidar en las iglesias. A las iglesias, en el aspecto económico, venimos a dar. No venimos a recibir. No venimos a lucrar a la iglesia. Y de esto vemos en gran cantidad de iglesias. Pastores que manejan de repente un Ferrari. No quiero mencionar nombres, pero en Miami hay bastante de esto. Vienen a lucrar. Vienen a negociar. Pero el Señor Jesucristo dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y algo también que dice la palabra del Señor y me gustaría leerles es Lucas capítulo 16, ya se ha predicado, versículo 13, dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y ellos estaban sirviendo a las riquezas. ¿Y quién estaba a la cabeza de esto? Anás, el sumo sacerdote. Porque recordemos que al inicio de este libro decía que había dos sumos sacerdotes, pero nunca había dos sumos sacerdotes, solo tenía que haber uno. Pero Roma impuso un sumo sacerdote que era Anás, y el oficial era Caifás. Y cuando lo atraparon al Señor Jesucristo, como vamos a ver en esta semana, o diré la próxima semana, ¿a quién lo llevaron? A Anás. ¿Por qué? Porque le estaba malogrando el circo. Le estaba malogrando sus ingresos. Esos ingresos, parte iba de los cambistas, pero ¿quién le daba el permiso a ese cambista? Anás. La élite religiosa de ese tiempo. ¿Y a quién ofrendaba obviamente Anás? A Roma, a Pilato. Poncio Pilato también recibía. Una corrupción total. Es como cuando te interviene un policía y soborna, que nunca deben dar soborno, pero a veces las multas son tan terribles y tan mal hecha está la ley que a veces muchos podemos ser tentados en solucionar el problema ahí. Pero ese policía no crean que se queda con el soborno, con el total. El jefe recibe también parte de ese soborno. Y funcionaba así en el templo. Ni más ni menos. Era un templo en decadencia. Se estaba terminando el tiempo para ese tipo de adoración. Y el Señor Jesucristo estaba viniendo, como vamos a ver en la prédica de nuestro hermano Juan Carlos el próximo domingo, y en las siguientes prédicas, esta transición hermosa de lo que es el templo de piedra al templo de carne, que estamos presentes acá, su iglesia, donde habita Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo desde ese momento comenzó a enseñar ¿dónde? En el templo. Y dando la cara al pueblo y dando la espalda al templo. Versículos para terminar.
versículo 47. Todos los días se enseñaba en el templo. Y los jefes de los sacerdotes, miren, los jefes de los sacerdotes a quien estaba malográndoles el negocio, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo, que también estaban metidos en el negocio, procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Y esto resume, creo que casi toda la prédica. Está en lo que escribió el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 1, o diré capítulo 2, versículo 3. Dice así: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Porque tanto amó Dios al mundo, capítulo 3 de Juan, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es creer? Creer significa que tú, esto lo aprendí desde que llevé el primer curso de discipulado. Me hacían un dibujito y decían, eres tú Abel, y hacían un trono en mi corazón. Tú estás sentado en el trono, tú mandas en tu vida. Deja el trono y deja que ahí se siente Cristo, que se siente su palabra y que gobierne tu vida. Entrega tu vida a Cristo. Dale el trono de tu corazón. Que Él sea tu Señor y Salvador. Eso es creer en Él. Y si aún no has entregado tu vida, yo te pido que lo hagas, porque ese es el tiempo de la salvación. Mañana no sabemos. Que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones, hermanos.